Esto es Conexiones. Muy bien, continuamos con más de este hermoso programa que tenemos lleno de compañeros y militancia. Y para continuar con la información y con la diversidad que brindamos en cada programa, tenemos un invitado de lujo. Estoy hablando de Santiago Merlo, que es oriundo de Córdoba, licenciado en Comunicación Social, es papá de Lola, miembro y cofundador junto con Benjamín de la red Paternidades Trans en Argentina. Santiago, ¿te tenemos? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, qué lindo estar hablando Buenas con noches, ustedes. Santiago. Gracias. Qué honor tenerte con nosotros en la radio para poder charlar y que nos eduques un poco. Bueno, a disposición para... Sí, ¿se escucha bien? Sí, perdón, te interrumpí, es la virtualidad. Va a terminar esta época de ciencia ficción y yo todavía voy a estar un poco renegado con la virtualidad, pero qué bueno que también nos posibilite estos encuentros, como lo decías, y en esta oportunidad desde la red de paternidades trans, que comenzó a andar hace 2 años, y este año ya más organizadas, poder lanzarla oficialmente, porque venía siendo un boca en boca o tirarnos data en algunos lugares, y bueno, salir hacia afuera también significaba no solamente ponerle el cuerpo una vez más a quienes transicionamos en nuestra identidad de género, sino también pensar familias posibles y en esto nombrar a nuestros hijos, porque en definitiva no se hubiese creado la red de papás trans si no hubiese hijos, así que ellos tienen un rol fundamental dentro de este proyecto. Tal cual, y contanos un poco de qué se trata toda esta red y bueno, vos sos miembro, cómo llegaste a este espacio, contanos un poco de toda esta estructura maravillosa que crearon. Bueno, esto se une también, ¿no?, con lo personal y los caminos. Yo tengo 45 años, durante muchos años quise ser papá y en el sistema sanitario y en las posibilidades de la atención integral de la salud de masculinidades trans, había cosas que eran muy complejas, inaccesibles, no solamente en términos de la necesidad de tener una salud cubierta desde lo privado, sino además la capacitación de quienes atendieran, pero por otro lado porque no se respetaba y aún hoy no se respeta nuestra identidad de género. Se nos sigue leyendo en términos de lo biológico y eso también va a generar una serie de situaciones de discriminación y estigmatizaciones en los caminos, en los recorridos que cada quien va buscando y va haciendo posible en el camino a su paternidad. Así que básicamente comienza a nacer esta red a partir de experiencias aisladas que teníamos compañeros de distintos lugares del país, donde a uno de nosotros quizás se nos dificultaba acceder a un tratamiento de fertilización, a otro con deseo de adoptar, se encontraban con una justicia sin la perspectiva de género para considerar estas otras posibilidades, o a quien quería gestar la dificultad de poder poner en diálogo, por ejemplo, hormonización y gestación, que es parte también de nuestros tratamientos. Entonces había como un vacío y básicamente comenzó a crearse como un grupo de WhatsApp donde nos íbamos compartiendo data, cómo lo fuimos resolviendo cada uno, tratando de acompañar a cada quien en su proceso. Y se unió mi camino en búsqueda de la paternidad a través del sistema de fertilización asistida, al cual no pude acceder en su momento, y luego la vida me encontró papá de otra manera, y así nació. En el 2019 hicimos una primera actividad en Tucumán, que fue de paternidades trans, desafíos y posibilidades, abriendo un abanico entre lo legal, entre las posibilidades reales que ofrecen los tratamientos, y poder pensar también en construcciones más libres, donde también claramente construir un deseo de paternidad también significa construir una masculinidad, y con características más especiales aún, que no solo tienen que ver con la construcción de la propia identidad como una transmasculinidad,
sino pensando en esto de paternar o ahijar o criar, ¿no? Así que bueno, Sí. se me hizo largo, perdón, por ahí va. No, hola Santiago, ¿cómo estás? Valeria es mi nombre, Hola. delegada también de FUETRA. Ya que estabas adentrando de a poquito ahí en la ley de identidad de género, quería preguntarte más o menos qué es lo que le agregarías a la ley o qué crees que le hace falta en materia legal para que, digamos, sea más abarcativa, obviamente, en derechos. Bien, bueno, en primer lugar, la ley, que es pionera no solamente en Latinoamérica, en el mundo, nos ofrece algo que es maravilloso, que es haber contemplado a las personas sin límite de edad. No hay una base desde los 4, desde los 6, 8, 18, habla de personas en general, y en este sentido también es muy importante porque habilitó el acompañamiento de infancias trans y adolescencias, sobre todo. Y la primera que menciona a niñas, sin mencionar directamente, pero hablando de personas. Y esto después fue tomado hacia en otros países como de referencia. Pero siento que en términos del tema que hoy nos convoca a hablar de paternidades, una de las cosas que tiene que ver con el abordaje integral de la salud es poder pensar cuáles son aquellas prácticas profesionales, aquellas atenciones que son especialidades de nuestra salud sexual reproductiva, y que de alguna manera nos sigue dejando fuera del consultorio, porque por más, por ejemplo, que mi DNI tenga un nombre masculino, un sexo asignado o masculino, como lo solicité, cuando entro a una consulta ginecológica o debo hacerme algún tipo de atención que tenga que ver con mi biología o mi envase original, generalmente la nomenclatura, lo que te sale en un sistema, en un software, es que es una práctica por la que no pasan los varones. Te leen como un varón en términos de legal y todo, ¿no? Físicamente, completo. Entonces, tenés que estar aclarando que en realidad sos otro tipo de varón, o si estás en una sala de espera ginecológica, seguramente piensan que vos estás acompañando a alguna de las chicas que está en la sala, en esa sala. O me ha tocado y nos ha tocado a varios de nosotros entrar y que el médico se te quede mirando y hacerte una pregunta del tipo ¿cómo andamos de la próstata? Sin entender absolutamente nada, ¿no? La verdad que... Santiago, esto, sí, buenas tardes, buenas noches, Matías también, compañero delegado de FUETRA. Esto que nos contás es muy interesante. Hace poquito estuve leyendo un artículo que hablaba sobre diversificar el algoritmo de alguna manera, porque hay algo que todavía queda en las nuevas tecnologías digitales de no dar la posibilidad a la diversidad. Pero bueno, eso por ahí, no sé si, digo, esto tiene que ver con lo que vos contabas de los sistemas de los hospitales y demás. Pero yendo a algo por ahí más del día a día y más palpable. Vos decías que hay prácticas en las que te pasan este tipo de cosas. Ahora, con la salud reproductiva, que es algo específico del aparato reproductor, justamente, ¿no? ¿Qué problemas encontrás? ¿Tenés algún acceder a programas de salud reproductiva o algo por el estilo? Me refiero en cuanto a tu rol de padre, de paternidad trans, digamos. Sí, bueno, acá se juntan un par de cosas. Yo soy docente, también compañero del sindicato de UPC en Córdoba, y dentro de las cosas que decimos es que la ESI también tiene que llegar a los consultorios, ¿no? Tiene que llegar al sistema de salud, porque es necesario el cómo nos nombran, el uso de una A o de una O, que te puede expulsar para siempre de ese sistema. Y cuando ponemos en diálogo las experiencias o lo que traemos en el camino, nuestro deseo, nos volvemos a enfrentar con la imposibilidad de que un cambio se pueda hacer registrar aunque hayas hecho tu DNI hace 8.000 años. El software nos vuelve a encontrar en un sistema binario con sistemas que en algunos casos incluso son tercerizados. Y cuando vos una cosa es pasar por la administración o mesa de entrada, otra con la práctica concreta dentro del consultorio, otra es por, no sé, el turnero, la derivación, el otro médico. No siempre, sobre todo nosotros las personas trans, no siempre nos atendemos en un mismo lugar o un centro de salud, porque claramente no hay lugares especializados integralmente. Entonces a veces es un camino donde te atienden hasta en 5 lugares diferentes para encontrar un endocrinólogo,
alguien que te pueda acompañar en fertilización, alguien psicológico, suponte que vos necesites, como cualquier persona en algún momento de crisis y bueno, de hartazgo, porque esto también lo que te enferma es el sistema, es esta violencia permanente institucional. Y cuando hablamos de prácticas concretas, y esto es personal porque me ha sucedido, es haber llegado a la obra social a pedir los formularios para solicitar la posibilidad de hacer un tratamiento de fertilización. Me dan las 2 fichas, la que corresponde a mujer y la que corresponde a varón, y cuando me lo dan a mí, el primer análisis que me pide es un espermograma. Entonces, ya desde el vamos, no hay posibilidades, sí, ¿no? Eso lo trasladás después a una consulta en una clínica que se dedique a fertilización, supongamos, y cuando hemos llegado con mi compañero, mi pareja cis, mirarnos y decir, no, mira, ¿sabes qué? Mejor tráete el documento viejo porque es mucho más fácil que le demos cobertura a un par de lesbianas que a una persona que dice que es un hombre y a una chica, o sea, textuales palabras. Terrible, y así con terrible, así sí. con 3 clínicas de Córdoba, ¿no? Lo único que tú dices, yo te voy a poner acá, vos decís sos varón bárbaro, te pongo el nombre que vos quieras, pero son 200.000 pesos. Es decir, bueno, o sea, tiene nombre todo y tiene precio, por supuesto. Exacto. Es terrible la falta de capacitación que hay incluso en los profesionales de la salud, ¿no? Que deberían estar a otro nivel. Se supone que en materia orgánica y demás deberían tener determinada capacitación, pero evidentemente a la fecha todavía esto es algo que hay un camino largo por recorrer, ¿no? Sí, sin duda. Esto sucede en todo tipo de prácticas, solo que en este momento, hablando de las situaciones en sala de espera y en consultorios ginecológicos, después se va a trasladar a lo que son violencias ginecológicas, violencias obstétricas en relación a compañeros que han gestado, que están gestando o que parieron y se encuentran con que, aunque su documento diga el nombre anterior, que atiende en ese momento de mayor, no sé, humanidad sobre una camilla, vulneración total, el saberte desnudo en todo sentido, vuelvan a nombrarte en términos femeninos, o que incluso quede la duda acerca de cómo inscribimos a ese o esa bebé que ha llegado al mundo, porque es una madre, no es un padre. Entonces hay una serie de dificultades, sobre todo con aquellos compañeros que no han hecho el cambio del DNI. La ley da derechos, claro, pero no obliga. Entonces nos encontramos con muchas situaciones muy complejas que otra vez están en lo administrativo, en el software, como lo decía, y obviamente en la capacitación de profesionales que debieran acompañarnos de manera integral, pero aún hoy es muy acotado el inventario, las prácticas que necesitamos sin que nos pregunten qué es lo que realmente necesitamos. Exacto, una simple pregunta parecería, ¿no? Muy simple, pero resulta compleja para algunos, lamentablemente. Y Santiago, en este sentido, ¿no? Hablando de tu paternidad puntualmente, sabemos que sos papá de Lola, y queríamos preguntarte cuándo se despertó en vos este deseo de paternar y cómo fue este camino en el que llegaste a la vida de Lola y Lola llegó a tu vida. Cuando era chico creo que me decían el Susanito, siempre quise ser papá, siempre me vi en ese lugar de cuidado, y porque tengo un viejo divino, el primer feminista que conocí, que era quien llevaba la casa, ¿no? Mi vieja trabajaba afuera, entonces era como invertido dentro de los estereotipos, y bueno, siempre me motivó mucho esto, y de la familia presente, que he tenido la suerte también de nacer en una familia que me ha dado la libertad y me ha acompañado mucho, y donde nunca estuvo restringido ninguna posibilidad de libertad de ser. Y cuando me veía hacia el futuro siempre me imaginaba teniendo una familia, paternando. Yo tenía el deseo de en algún momento poder haber podido gestar, no lo pude hacer, me lo impidió la obra social. Además leían mi edad, que esto también es una situación que sucede con mujeres cis de los 40 años, ¿no? Es decir, bueno, este es el límite, hasta acá puede ser, y más en alguien que se presentaba como un varón en esas condiciones. Entonces
el deseo que siempre estuvo. Fueron intentos fallidos durante muchos años en el sistema de salud, como técnica de fertilización, y un día conocí a Vicky, que es la mamá de Lola, y cuando nos conocimos empezamos a hablar. Creo que la segunda charla que tuvimos fue de cómo maternar, copaternar, tener una familia. No sabía hasta ese momento que Lola ya estaba con ella hacía un año. Lola llegó a nuestra familia a través del sistema de adopción. Hacía un año que ellas estaban juntas y yo me sumo a la familia hace 3, hace 4 que Lola está con nosotros, digamos que somos esta familia hermosa, y la verdad que también poder paternar ha sido un desafío tremendo, de constante aprendizaje, de muchos miedos. Mi hija tiene una discapacidad múltiple con base en parálisis cerebral, y todo lo que ella necesita para seguir adelante es una apuesta constante y permanente del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de paternar o de maternar, siempre hablamos de la función, ¿no?, que uno cumple, pero también de ese rol tan importante que es justamente estar, darle de comer, llevarlo, traerlo. Eso es paternar, eso es maternar, eso es criar. Y siento que es un mundo maravilloso, que me encanta hacerlo, que aprendo un montón, y nosotros no nos llamábamos, viste, típico, mamá, papá, hija. Lola tiene un vocabulario un tanto limitado en términos de nuestro vocabulario, de quienes hablamos con estas palabras, pero muy rico en cómo, en toda su expresividad, en todo cómo se manifiesta, ¿no? Así que la primera palabra que me dedicó fue tonto. Claramente estaba haciendo algo que no sabía hacer, como tener la UPA y bueno, a veces como esto de ser primerizo con una niña de 6 años, ¿no? Y como todo, me daba miedo todo en ese momento, pero estaba recontra decidido a que es lo que deseaba, pero también siempre muy consciente de esto, de que nosotros las grandes, pensamos que tenemos el derecho a una familia, y en realidad es el de los chicos, chicas, al de tener una familia. Cuando entendés eso, entendés un montón de cosas. Y Lola lo que hacía era todo el tiempo traerme cosas nuevas, interpelarme todo el tiempo, como decía, y ese tonto tenía que ver con que yo al principio no sabía cómo, fui aprendiendo, y un día dentro de su manera de a veces que se embola como cualquier pibe, cualquier piba, me dijo claro, tal cual, sí. y la paternidad vendría con instrucciones, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Pero eso digo, como una niña con 7 palabras me había destinado 2 para irme mostrando de que yo existía en su mundo, porque ella nunca fue mi hija desde el principio, ni yo fui su papá, ni éramos, como decíamos, mamá, papá, nunca pusimos ese rótulo, era algo que se iba construyendo, un vínculo, ¿no? Hasta que el año pasado, a principios del 2020, antes de toda esta película de ciencia ficción, estábamos los 3 en una pileta en pleno verano, con su mamá también, haciendo un ejercicio de rehabilitación, y en eso ella suelta, así en 2 sílabas, pa. Nos miramos así como, bueno, no, seguimos haciendo cosas como que yo me hacía que no había sucedido, ¿no? Y vuelvo a escuchar el pa, y ella misma, mi hija, empieza a escucharse su pa, y bueno, fue tremendo, o sea, los recuerdo y me te morías, claro. Me morí, y yo, yo soy su papá a partir de que ella me nombra. Nadie es padre hasta que tu hijo no te nombra. Nosotros imponemos esos lugares, ¿no? Entonces, el año pasado fue mi primer día del padre, y la verdad que, nada, estamos como con ganas ahora de agrandar la familia, con más deseos, y en ese sentido también poder caminar con compañeros que puedan tener toda la data, la información de las posibilidades que como persona trans podés tener para poder conformar tu proyecto. Y es así excelente como lo hacen en Paternidades Trans Argentina, seguramente. Santi,
te doy la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver 10 años atrás y encontrarte con vos mismo, ¿qué te dirías y qué le dirías a las otras masculinidades trans? Bueno, como dije, tengo 45 y yo transicioné o comencé mi transición social más abierta a los 38. Así que hace 10 años estaba muerto de miedo, guardado en algún lugar, intentando ser. En ese momento casi se había sancionado la ley de identidad de género. Yo era activista por la ley de medios, estaba viviendo en el sur, siempre como huyendo también de alguna manera de los lugares que uno tanto amaba por las distintas violencias, vulneraciones y por la dificultad de ser, entendiendo que no existía la ley de identidad de género. Hace 9 años que la tenemos, hace 9 años que somos sujetos de derechos, que somos sujetos políticos. Entonces, antes de eso, hace 10 años se escuchaba de que esto podía llegar a cambiarnos la vida, la verdad, pero uno estaba muy lejos de esas cosas. Yo no estaba militando en espacios de diversidad, sabía que era un varón trans, lo sé desde los 4 años, sin embargo todavía no me había encontrado con pares, con compañeros. Así que a esa edad me hubiese dicho, adelante, lo que te espera es maravilloso, y hoy siento que estoy viviendo el mejor momento de mi vida y ya está. Para mí soy feliz, tengo lo que necesito y lo único que quiero es que mis compañeros puedan seguir sus caminos, poder desarrollar sus proyectos vitales, porque siempre nos dijeron que no podíamos y hoy podemos todo. Como varones podemos hasta parir si queremos, y eso es maravilloso, sin tener nosotros mismos también en nuestro prejuicio de la construcción de la masculinidad, donde volvemos a caer en los estereotipos de cómo debe ser un varón, poder romper con esto, ¿no? Y encontrar y abrazar la humanidad que somos, integrarnos, y eso creo que se expande. Así que bueno, un poco de eso es paternidades. Es excelente. Santi, de más está decir que cuando quieras podés volver a charlar con nosotros, te vas a ser bienvenido vos y todo el grupo de Paternidades Trans. Te agradezco la comunicación y nos estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por este espacio, de poder visibilizar. Creo que es eso, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de hablar, de escucharnos, nos damos cuenta que estamos en la misma y hemos venido para ser felices. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Sí, pasaba por Conexiones Santiago Merlo, cordobés, licenciado en Comunicación Social, miembro y cofundador de la Red de Paternidades Trans en Argentina. Esto es Conexiones. Es por abajo.